Lo debo entender porque tú estás por fuera. Sí, Eh, señor. la pregunta mía va a lo siguiente. Hace pocos días yo quise utilizar el tema del factoring con ustedes. Y mi cliente es la Continental Gold, digamos la compañía minera más grande de oro del país. Y me dijeron que no, que porque es una multinacional. Entonces, ¿ustedes tienen varias limitantes con respecto a este tema del factoring? ¿Cómo es que es su nombre, perdón? Jaime Guisado. Don Jaime. Ahí sí yo tengo que dejarle la respuesta al equipo de Finactiva. De pronto es algo que yo no revisé o no participé. Sí, porque me parece extraño, pues, la compañía mayor productora, el 30% del oro del país, que me digan que no es una compañía confiable como es para hacer un factoring de 850 millones de pesos. Entonces me quedé yo como, inclusive por eso estoy en el curso aquí, porque me quedé como patinando. Entonces, perfecto. Pero bueno, estaremos, era simplemente esa pregunta, gracias. Ahí, qué pena, yo los interrumpo un segundo. Igual, Jaime, yo voy a tomar nota de tu caso como para poderlo transferir al equipo y que ellos también puedan como darte parte de la situación. Sí, digamos que yo hice todo el trámite a través del portal, ¿cierto? Y porque yo ya tengo un crédito con Finactiva, entonces la información financiera fue muy fácil de montar al portal. Y a los 10 minutos me llaman a decirme que no, que porque es una empresa multinacional, no hay factibilidad de hacer un factoring. Que me quedé yo como, bueno, Claro que sí, no. Yo me encargo de elevar tu caso con el equipo. Jaime, ¿me puedes recordar, por favor, el nombre de tu compañía? diseños, constructores e ingenieros. Perfecto. Bueno, Juan, Gracias, si don Jaime. quieres, Ok, continuemos dale. y yo Sí, ya he tomado nota aquí del caso de Jaime para poderlo transferir ok, al equipo. gracias. Perfecto. Entonces les contaba que, bueno, que hay una aprobación por parte de la aseguradora, pueden haber distintas respuestas y de pronto tratando de explicarles un poco el por qué se pueden ver estas respuestas. Si tiene un mayor costo la figura de sin recursos, la aseguradora normalmente cobra un porcentaje por factura. No quiere decir que el porcentaje sea por el periodo de tiempo o que se calcule igual que los intereses. La aseguradora cobra un porcentaje del 0.3%, puede variar del 0.25%. Todas las compañías de factoring pueden tener un costo distinto, pero digamos que puede estar alrededor de eso, y ese costo es sobre el valor de la factura, no por el periodo les mencionaba ahora, y es caso que tenemos una factura de $100,000, nos van a cobrar $300 como costo de cobertura o de aseguramiento sin importar el plazo. Entonces también tiene uno que tener en cuenta que a mayor plazo la factura, pues mayor va a impactar el all-in de la tasa. Obviamente a menor plazo, pues siempre va a tener un impacto mayor. Es ideal cuando no conozco bien a quién le estoy vendiendo, cuando de pronto son primeras operaciones, no conozco muy bien mi cliente, no tengo mucha información, es un muy buen camino a seguir. Les ponía el otro caso en el con recurso. En estos días hablaba con un cliente y de manera muy coloquial me lo devolvió así, pero me dijo, Juan, es como ponerle un seguro de incendio a una piscina. Le estoy vendiendo muy buen pagador, pues yo no veo un caso de default o de bancarrota en un corto plazo. También es importante que el sin recurso no limita que yo tenga una responsabilidad o que sea, digamos, solidario en ese financiamiento o en esa obligación de pago por parte del deudor, simplemente es porque la aseguradora no cubre en una disputa comercial. Entonces, lo que cubren es el riesgo de bancarrota o default. Resulta que si nos pidieron 100 camisas azules y llegaron blancas, no nos las van a pagar, y eso es un caso que sí tenemos que asumir como cliente exportador. Los principios de un proceso de factoraje, una evaluación por parte de una compañía internacional, pues no son complejos. La verdad, siempre es una información muy sencilla que nos piden de manera inicial, un formato, algunos cuadros con proyecciones, el reporte de cuentas por cobrar. Una vez aprobada la línea, se presenta la factura y los documentos que acompañen esta factura al completarse la exportación o la entrega del producto. Normalmente cuando hablamos de una exportación, pues estamos viendo unos BLs, un packing list, si estamos hablando ya de productos alimenticios, algunos fitosanitarios, algún tipo de certificados por otros terceros.
Una vez se completa toda esa documentación, lo único que hace es presentarse al equipo de la compañía de factoring. Siempre se va a hacer una evaluación que toda esa documentación haga match, que cuadre el BL con la factura, con la orden de compra. Se hace una confirmación con el pagador, con el deudor, el cliente de nuestro cliente, de que efectivamente esa orden fue pedida por ellos. No necesariamente del lado de la compañía de factoring tenemos que ser nosotros, digamos, de frente los que estemos haciendo las verificaciones. Muchas veces el cliente durante el mismo proceso puede poner en copia al equipo operativo de su compañía de factoring y eso cumplirse como una verificación de la factura. Resulta que yo dentro de mi proceso hago la exportación y una vez tengo BLs y tengo lo demás, le copio a mi cliente un correo, le adjunto esta documentación y le informo, mira, tu pedido ya lo despachamos, va en camino, aquí está para que verifiques. Eso cumple. Algo que tenemos nosotros del lado de la compañía de la cual yo represento y hago parte, nosotros siempre vamos, bueno, se lo mencionaba ahora, nosotros siempre vamos a tener que recibir el pago de vuelta, ¿no? Siempre el deudor va a tener que pagar directamente a la compañía de factoring. Sé que eso puede ser un reto, muchas veces hay compañías grandes o que tienen política de no pago a terceros, entonces eso muchas veces limita o tumba la posibilidad de poder hacer un factoring simplemente porque mi cliente no está aceptando las nuevas condiciones de pago y no le quiere pagar directamente a mí. Entonces nosotros en ese caso lo que tenemos es la posibilidad de codificar una de nuestras cuentas bancarias con el nombre de nuestro cliente. No quiere decir que nuestro cliente es solidario o responsable de esa cuenta bancaria, no quiere decir que tenga que declararla o informar al fisco local de que tiene una cuenta en el exterior. Simplemente es nuestra cuenta y por buena relación con el banco nos permite ponerle un código antes a las instrucciones bancarias con el nombre de nuestro cliente. Entonces, en la mente del comprador, su cliente, él está pagando a su proveedor. Entonces, esto tumba de pronto ese muro donde no nos permiten, no nos aceptan las nuevas instrucciones bancarias. O también yo como empresario, como exportador, no quiero verme como que le estoy vendiendo las facturas o cediendo las facturas a un tercero y de pronto me preocupa cómo vaya a ver mi cliente esta figura, pues eso también ayuda para que sea como más suave o menos dramático el nuevo cambio de asignaciones de factura. Una vez el cliente hace el pago, como les mencionaba, al final del vencimiento de los términos, recibimos el 100% de los pagos. Si llega algún pago corto, se informa y giramos la diferencia menos el costo del financiamiento. Entonces, lo que les mencionaba ahora. Bueno, esto es un punto bueno. Hay algo que les quiero explicar ahora a continuación. Hay una figura, un apéndice que nosotros, digamos, hemos venido trabajando durante cierto tiempo y ha encajado muy bien en ciertos exportadores. Pues obviamente está la facturación a crédito tradicional y es cuando vendemos a un plazo con unos Incoterms acordados y bueno, le estamos dando un crédito o un plazo a nuestro cliente para que nos pague. Hay otra figura que es el pago contra documentos originales. Normalmente se conoce como el Cash Against Documents. En otros países se conoce como TT, variación CAD banco a banco, cobranza documentaria o financiamiento del tránsito. ¿Cómo funciona esta figura? Yo creo que es como llega uno en un caso, en un escenario donde está uno pensando o negociando con su cliente, que es primero el huevo o la gallina. El cliente, uno le pide a su cliente, págueme para poderle despachar o exportar el producto y mi cliente en destino me está diciendo, no, expórteme que cuando el producto me llegue yo le pago. Esta figura como que es encontrarse en un punto medio y lo que hace el exportador es que hace la exportación, pero mantiene los 3 BLs en original en sus manos. Esto impide a que el comprador en destino pueda nacionalizar sin que el exportador libere estos BLs. Entonces se convierte como en la garantía. Normalmente, ¿qué vemos? Que el comprador en destino hace seguimiento al contenedor y en un X días, normalmente son 5 o 10 días antes de que él ve que su buque está por arribar, hace el pago de la mercancía y el exportador libera esos BLs una vez tiene el 100% del pago para que su cliente en destino pueda nacionalizar. Entonces, a la figura como el cash against documents o el pago contra documentos. El financiamiento de las operaciones CAD funciona porque me cubro en esa exportación, no he cedido mi mercancía, todavía tengo poder y manejo sobre mi producto que exporté. En un caso de que mi cliente en destino no pague,
puedo o redireccionar el contenedor hacia otro comprador en el mismo país, o moverlo, direccionarlo hacia otro destino, o en peor de los casos, devolverlo. Obviamente, esto aplica para productos que no sean perecederos, pues si estoy exportando algún perecedero, el tránsito me va a matar, pero es la manera de poder financiar, darle a mi cliente esa tranquilidad de que yo le estoy despachando y que él, una vez vaya a recibir ese producto en destino, pues paga y sabe que ya viene la mercancía en camino. ¿Cómo funcionan esas operaciones? Nosotros en esos escenarios, cuando tenemos esa figura y el cliente nuestro ha hecho esa negociación o esa condición o términos de pago con su cliente en destino, nosotros lo que nos convertimos es en un custodio de esos BLs. El BL se convierte en nuestra garantía. Esta figura es buena porque nos ayuda casi que a aprobar el 100% de los clientes o de los deudores. Ya la operación o digamos el análisis no cae ni siquiera sobre la capacidad crediticia o sobre la información que encontremos del pagador en destino. Ya cae más sobre lo fuerte y lo blindado que está la operación y entre cómo juntos con nuestro cliente podemos darle manejo a un caso de no pago por parte del deudor. Como les mencionaba ahora, juntos podemos redireccionar la mercancía, devolverla, cambiar un juego de BLs por otro. Entonces, hay buen manejo sobre eso. Esto nos da esa comodidad de no tener que ir a evaluar el pagador y de no enfocar la aprobación del monto o del cupo de la línea que se va a otorgar en la capacidad crediticia, sino en la operativa. Casi que en estas operaciones podemos aprobar, como les decía, el 100% de los clientes y aparte de eso, no tienen techo. Les decía que las otras normalmente no tenemos un techo, pero sí pueden haber ciertos limitantes, porcentajes que se le aprueben a un cliente, a un pagador mayor que a otro. En estas operaciones todo vuela. Entonces, cuando el cliente hace la exportación, les mencionaba, tiene su juego de BLs en mano, la documentación que acompaña obviamente la exportación y la factura, y lo que hace es enviar estos juegos de documentos a nosotros, y nosotros en el momento en el que los recibimos y los tenemos ya bajo custodia, anticipamos lo mismo, entre un 80%, 90% del valor de la factura. Y el ejercicio se cierra de igual manera, el cliente en destino o el deudor paga X días antes del arribo de la mercancía, nosotros recibimos el 100% del pago. En esos casos no hay por qué recibir un pago corto, pues porque él todavía no ha hecho ni siquiera la inspección, entonces no puede haber ninguna nota crédito o alguna dilución del pago. Viene el 100% del pago, nosotros sobre ese 100% pues descontamos el costo del financiamiento y giramos la diferencia. Esto Juan, también, sí. aquí hay una pregunta que nos hace Catalina Muñoz, que pregunta, ¿funciona para exportación de servicios también? La figura del factoring en general, sí, sí, claro que sí. No, no está limitada a que tenga que ser un bien tangible. Listo. Catalina, si de pronto tienes alguna otra pregunta, nos la dejas en el chat y la vamos resolviendo. Listo, Juan, dale. Para devolverme un poquito, y en ese caso, se va a necesitar, digamos, la documentación obviamente va a variar, pero lo que se busca es tener la misma factura, digamos que puede haber algún pedido, algún contrato, alguna orden de compra, alguna orden de servicio más que todo, y la aceptación o conformidad del servicio prestado por parte del cliente tuyo, Catalina, y contra eso, digamos que se cumple la entrega, pues, o lo que se prometió, y contra eso nosotros podemos hacer el anticipo también y esperar a los vencimientos o a los términos. Vuelvo acá al tema del pago contra documentos, cómo funciona. Nosotros nos convertimos en los custodios de los BLs, esa se convierte en la garantía, es una figura que permite aprobar casi que el 100% de mis clientes. ¿Cómo o cuándo funciona bien? Cuando tengo un periodo de tránsito largo, porque obviamente el esperar al recibir los BLs en originales, en hacérnoslos llegar a nosotros, eso se puede tomar unos 3 a 6 días. Entonces, pues si tengo un tránsito corto, Colombia, Costa Rica, Colombia, Miami, pues va a ser más el tránsito de la misma documentación que del contenedor. Pero cuando tengo exportaciones a Europa, Asia, aplica muy bien y son destinos donde los compradores están muy, muy acostumbrados a manejar este tipo de figuras. Esto es más una gráfica, una presentación de cómo funciona, el escenario típico, el comprador envía un avance. Hay casos que si hay un anticipo por parte del comprador, no quiere decir que tenga que existir este anticipo para que la figura aplique, simplemente es un ejemplo. Se embarca el producto, se tienen los BL, se envían a la compañía de factoring, la compañía revisa, espera el pago y nosotros en nombre de nuestro cliente liberamos los BLs y los enviamos al comprador para que éste pueda nacionalizar. Nosotros nos encargamos de esa parte.
Hay una figura similar y es que la cobranza o el manejo de los BLs o la liberación de estos BLs se hace banco a banco. Nosotros igual nos encargamos del proceso, nosotros recibimos los BLs, el mismo ejercicio, auditamos, verificamos la exportación, que la orden de compra sí es la que pidió el comprador en destino, y nosotros mismos somos los que nos encargamos a través de nuestros bancos de hacer la liberación con el banco del comprador en su destino. Las figuras no cambian mucho, digamos que cambia un poquito más en la práctica o cómo se ejecuta, cómo se manejan los BLs, pero tiene el mismo concepto y la misma fortaleza de la operatividad para probar las líneas. Los Incoterms, ¿por qué son importantes los Incoterms en las operaciones de comercio exterior y más que todo en factoring? Y es bueno que lo tengan presente, sobre todo en el momento de hacer una negociación, porque los Incoterms cumplen o determinan cuándo la responsabilidad sobre la exportación y sobre la mercancía se traslada y cuándo se transfiere de mano el producto. Entonces ese se convierte en el gatillo para nosotros poder fondear. Entonces si es FOB puedo fondear en puerto, lo mismo va a pasar cuando es CIF, cuando es EFR, pero si es DDP, en un ejemplo, sí tengo que esperar a que el producto llegue a destino. Entonces siempre se encuentra uno con el escenario, de pronto el cliente que le dice, Juan, pero es que yo ya cumplí la exportación, ya tengo los BLs en mi mano, pero hasta que no se cumplan los Incoterms, no se convierte en realidad todavía en una cuenta por cobrar. Todavía no dejamos de tener un papel y pasar a un título o valor que se convierte en la factura. Entonces es importante, eso también es bueno que lo tengan presente en el momento en el que estén negociando con su cliente, no solamente los términos de pago, sino es Incoterm, sobre todo si están pensando en buscar operaciones de factoring para fondear esas ventas, pues esas mismas operaciones. Entonces, esa es la clave de los Incoterms en este escenario y por eso lo menciono. Aquí es un poco más de la compañía de la cual hago parte. No quiero alargarme mucho sobre eso, pero somos una compañía que tenemos más de 36 años en el mercado, somos 100% americanos, nuestras oficinas principales están en Kansas City. El año pasado cerramos operaciones por unos volúmenes importantes, buen récord, buen historial, bastante participación del mercado internacional, buen conocimiento de lo que puede pasar y de lo que pasa que no queremos que pase, pero digamos que estamos acostumbrados y bien empapados del día a día del cliente y sabemos que hay cosas que pasan que son normales, no es un problema, lo entendemos, lo trabajamos con el cliente, buscamos soluciones, participamos de cualquier cantidad de industrias y en ese caso caben los servicios. Lo importante, lo que les mencionaba, es que se cumpla, que sea una operación de comercio exterior, que haya el vendedor en un mercado y el comprador en un mercado distinto, en un país distinto. Esto pues como más o menos. ¿Qué hacemos nosotros? Podemos financiar operaciones en dólares, en libras o en euros, operaciones a términos abiertos, operaciones bajo figura CAD. Con excepción del mercado mexicano y el mercado del Reino Unido, podemos financiar operaciones en moneda local. De resto, no podemos trabajar ningún mercado doméstico, solamente operaciones de comercio exterior. Y bueno, lo que les comentaba ahora, pues el proceso es simple, acceder al financiamiento es sencillo, la debida diligencia de una apertura de una línea de factoring con una compañía de factoring internacional no debe tomar más de 3 semanas si el cliente ayuda con la documentación, si todo llega claro, si se presenta de la manera que es. Pero básicamente pues yo creo que eso sería y como espero pues haber dado como los puntos y espero haber creado más preguntas para que podamos resolver juntos. Juan, súper. Ahí sí, alguna persona de nuestro público tiene alguna pregunta, puede escribirnosla en el chat. Y Rami, ahora que ya vas a entrar tú, también vamos a entrar en otros temas del factoring y el confirming que les van a interesar. Entonces, todas las preguntas que tengan sobre Juan o sobre Ramiro, las pueden dejar en el chat y ahí las vamos respondiendo. Muchas gracias, muchas gracias. Y si en cualquier momento tiene alguna duda sobre lo que nos contó Juan, pues muy bienvenida. Miren, yo quiero, como pues teniendo el privilegio de la oportunidad de contar con el espacio de Juan, porque no es algo que podemos hacer todos los días y yo creo que el caso del factoring internacional es tal vez de las alternativas de financiamiento menos exploradas en nuestro país,
Digamos que el factoring local, el factoring doméstico, de alguna u otra forma se encuentra dentro de las alternativas de financiamiento que se tienen. Sin embargo, pues el factoring internacional muchas veces queda como en esa inquietud y me parecería como muy importante haber podido iniciar a partir del factoring internacional. Pasándonos un poquito al capítulo del factoring nacional, digamos que guarda un montón de similitudes con los casos que nos narraba ahorita Juan. Claramente hay algunas diferencias, pero quiero como tocar algunos puntos que son muy, muy importantes en lo que mencionó Juan y que hacen efecto tanto en los conceptos de factoring internacional como en el factoring doméstico. Primero, estas operaciones de factoring, al final de cuentas, como muy bien contaba Juan, son operaciones financieras complementarias, es decir, esto no sustituye a la banca tradicional, no sustituye un crédito sindicado de largo plazo como los que puede proporcionar una entidad financiera tradicional. Sin embargo, son elementos complementarios que en conjunción con las otras alternativas financieras que existen en el mercado, pues surten un efecto muy importante para las empresas, sobre todo en lo que mencionaba Juan al inicio de su charla, y es en brindarle oxígeno a esos flujos de las compañías. Entonces, tanto en el modelo internacional como en el modelo doméstico, lo primero y lo más importante es entender que el factoring es un modelo complementario a la financiación. Una pregunta que puede surgir, bueno, entonces yo ya estoy en factoring, no voy a necesitar créditos. No, es muy probable que ambos coexistan, porque cada uno de ellos tiene sus características, sus ventajas y sus puntos de desventaja frente al otro. Otro tema supremamente importante, y tal vez sobre este quiero gastar unos minutos importantes, es sobre las cualidades que tiene el factoring en cuanto a que no representa endeudamiento para la organización. Y finalmente es algo que mencionaba Juan dentro de sus diapositivas y es, ¿en qué consiste el factoring? Es cómo recibir un pago de contado de un producto o servicio. Y cuando yo estoy recibiendo el pago de un producto o servicio que ya he prestado, yo no me estoy endeudando. Yo simplemente estoy recibiendo de manera anticipada ese flujo de caja, pero es un flujo de caja que ya está dentro de mi listado de cuentas por cobrar, por llamarlo de alguna manera. Y esto es supremamente importante, porque a veces ahí es donde empezamos a entender productos complementarios. Y si en cierto momento yo puedo tener acceso tanto a una operación de factoring como a un crédito, pero quiero mantener mis indicadores de endeudamiento en un buen nivel, puedo optar por una alternativa de factoring de corto plazo para resolver una situación financiera de una necesidad particular sin tener que dañar mis indicadores de endeudamiento y demás. Otro tema muy importante que Juan le mencionaba también en su presentación es, de alguna u otra forma, qué pena, veo ahí una pregunta, voy a detenerme un segundo para tratar de ir respondiendo las preguntas conforme vayan apareciendo. David nos pregunta, ¿es posible iniciar el proceso con una orden de servicio o es necesario la factura? David, es súper importante tu pregunta. Adelante, Juan, adelante, adelante. Mira, yo creo que son dos tipos de líneas distintas. Una cosa es la línea de factoring o sobre las cuentas por cobrar y hay otro tipo de líneas que se estructuran bajo órdenes de compra o el confirming como tal. Y aquí me corrige Ramiro. Normalmente las líneas de PO financing o orden de compra es cuando ya estoy comprando un producto terminado. El confirming es cuando estoy buscando comprar materia prima para poder transformar y cumplir con mi producto. Entonces, son dos líneas distintas, se estructuran de dos maneras distintas. Desde el lado de nosotros de RTS no tenemos ninguna línea como tal, nosotros simplemente o únicamente nos enfocamos al factoring. Sabemos hacer una cosa y la sabemos hacer muy bien, no tenemos más, pero sí son dos líneas distintas. Para poder acceder al factoring sí tengo que haber cumplido con la orden y haber entregado el producto. Y en el caso de comercio exterior o de exportación, pues cumplo con la entrega del producto cuando cumplo con los Incoterms que acordé y que se reflejan en la factura. De acuerdo completamente. Yo creo que ahí, a ver, esto suena un poquito reiterativo, pero finalmente el factoring está, su origen es justamente la factura. De ahí el nombre de este producto financiero. Sin embargo, pensando en la respuesta, sí hay productos financieros complementarios, digamos, con modelos similares al del factoring, pero la garantía no es una factura porque claramente no existe, pero sí hay modelos como puede ser el caso del confirming que mencionaba Juan, donde se pueden atender órdenes de compra.
órdenes de compra. De hecho, en Colombia hay un término, yo solo lo he escuchado por aquí, pero digamos que obedece justamente a eso y lo llaman prefactoring y es justamente modelos de financiamiento para cuando no hay una factura sino una orden de compra. Entonces sí existen esos modelos, hay diferentes entidades financieras que los proveen, nosotros en Finactiva tenemos algunos, pero finalmente es eso. Yo creo que la estrategia correcta ahí, David, es justamente como uno listar todas sus necesidades financieras y al mismo tiempo todas sus alternativas, porque muchas veces en estas algo súper importante que mencionaba Juan aquí, finalmente la calidad crediticia que se está evaluando es la de mi deudor, la de mi cliente. Él es el responsable sobre el pago de esa operación en principio. Entonces, eso hace que bajo ciertas circunstancias, operaciones de factoring o de financiamiento de cuentas por pagar puedan ser súper estratégicas en comparación con un crédito tradicional. Entonces, siempre al final de cuentas es como tener todas las alternativas listadas y ver cuál en un momento particular de oportunidad puede ser más efectiva. Denme un segundo, yo verifico que no haya ninguna otra pregunta. Bueno, ahí vamos ya con la pregunta de David. Si surge otra pregunta, adelante, muy bienvenidos. Otro tema súper importante aquí, que era justo donde llegó la pregunta de David. El producto del factoring, los productos de financiamiento de facturas, de alguna u otra forma, están enfocados en el futuro de las compañías. Algo que mencionaba súper importante, Juan, más que analizar el pasado y cómo son los estados financieros hacia atrás, se analizan es cómo se van a concretar esos modelos de negocio hacia el futuro, porque yo puedo ser una empresa muy pequeña que hacia atrás haya vendido unas cifras muy pequeñitas, pero justo el día de hoy firme el contrato de mi vida, es un contrato por los próximos 3 años y me van a pagar un monto súper representativo mes a mes por ese contrato. Entonces ahí mirar para una operación de factoring, la historia pasada de la empresa termina siendo irrelevante cuando hay una capacidad de pago de esos servicios muy importante hacia el frente. Entonces, esto también abre las puertas de una forma tremenda en el factoring, porque la enorme mayoría de los productos financieros se evalúan bajo los mecanismos tradicionales de factoring, o los mecanismos tradicionales de evaluación del riesgo, cuando en el factoring los factores que entran en juego pueden ser un poco diferentes. Tenemos una pregunta aquí de Alfredo Toro que nos dice, ¿puede ampliar el concepto de prefactoring? ¿Cómo funciona? ¿Costos? ¿Cómo se aplica? Bueno, desafortunadamente los costos no soy yo la persona como para poder darte la información puntual, pero en términos de costos pensemos en que son costos muy al orden de productos financieros similares en el mercado. Sin conocer exactamente cuándo pudieran estar los costos, puede que estén en modelos muy similares. ¿En qué consiste el modelo de prefactoring? Que realmente pueden ser varias vertientes. Muchas veces nosotros como compañía ya tenemos un contrato firmado, por ejemplo, o ya tenemos una orden de compra aceptada y ya hemos despachado una mercancía, pero no existe una factura. Ya mi cliente me firmó un contrato, hay acuerdos, puede haber cartas de crédito, o sea, ya el negocio está completamente formalizado, hay todas las garantías jurídicas alrededor del negocio, pero por cualquier razón no hay una factura emitida. Entonces, estos modelos, como nos preguntaba David, sobre financiamiento de órdenes de compra o esto de prefactoring consiste en eso, en buscar cómo poder financiar una operación donde no existe una factura, pero todo el formalismo alrededor de ese negocio que se va a llevar está plenamente completado y quien va a honrar esa obligación, tu cliente, también está de acuerdo en que esa operación se ejecute de esa manera porque finalmente él terminará pagando a la entidad financiera. Entonces, eso es más o menos en lo que consiste el modelo. Yo creo que para simplificarlo un poco, sin ser muy preciso el todo, pensemos en una operación de factoring típica, pero la garantía no es todavía una factura porque por las circunstancias del negocio no se ha generado. Yo creo que, si me permite, Ramiro, adicionar un poquito. En la figura del prefactoring o el PO o financiamiento de órdenes de compra o de confirming cambia más que todo en el sentido del riesgo. Hay que tener claro que en estos casos, cuando hay una compañía generando este tipo de financiamiento, ya el riesgo no es el pagador, sino que hay dos riesgos que comprenden o que llevan en la operación. Uno, sí tengo que entender muy bien la capacidad crediticia de mi cliente. Ahí sí es importante, porque ¿qué pasa si el producto no llega, si la orden no se cumple? Siempre mi riesgo va a ser
mi cliente que todavía no ha sido emisor de la factura. Entonces, ese es un riesgo. Y el otro también, conocer muy bien el cliente, que sí tenga esa capacidad de conversión y ejecución. Si yo le estoy ayudando a financiar esa materia prima, como él sí tiene todo en toda su infraestructura para cumplir con lo que viene. Entonces, ahí sí es una operación donde va a caer más el análisis sobre mí como empresario y donde mis indicadores van a ser claves y donde sí voy a tener que entregar una garantía distinta. En los casos de confirming o operaciones de este tipo con compañías internacionales, el análisis sobre el cliente es mucho más fuerte y generalmente compromete una garantía real o por lo menos un pagaré. Entonces ahí es donde se diferencia. En costos, normalmente también digo, puede ser o similar o un poco más costoso a una línea de crédito tradicional. Aquí tenemos otra pregunta que nos hace John Jairo. En factoring en Colombia podría manejarse la figura explicada en el factoring internacional, que el pagador pague a una cuenta de Finactiva con el nombre de la empresa que vendió el producto. Rami ahí como que se quedó congelado. ¿Será que se nos fue? Ay, sí, se le desconectó. Pero bueno, Juan, ¿tú nos puedes ayudar en esta preguntita? No podría responder por Finactiva, pero, Ok. antes, pero sí les puedo contar como un poquito la experiencia que tuve en el pasado. Antes, cuando trabajaba en Colombia, estaba del otro lado del escritorio, no estaba del lado comercial en el sector financiero, sino que estaba como gerente administrativo en otra compañía, y en algún momento lo que hicimos fue aperturar una cuenta conjunta donde el token lo controlaba la compañía de factoring. Entonces sí había como, obviamente lo abrimos en un banco donde no era mi banco tradicional, donde yo de pronto tuviera, donde la compañía de factoring tuviera un buen manejo, se apertura la cuenta y esta compañía de factoring quedó con los tokens para poder hacer las transacciones y poder hacer los retiros y poder poner como más control. Entonces fue una figura que encontré en ese momento, eso fue hace varios años ya, pero se logró y creo que cumple con lo que la persona que nos hacía la pregunta estaba buscando. Entonces sí hay opciones, se pueden proponer y se pueden manejar. En otras operaciones que hicimos en México también, hicimos exactamente lo mismo. Se aperturó una cuenta en un banco local y nosotros quedamos con los tokens. Ahí volvió Rami. Rami, ¿nos escuchas? Fuerte y claro, antes qué pena con ustedes que hubo un percance aquí con el internet en la oficina y se me fue la conexión por un segundo, pero ya estoy de vuelta. Y muchas gracias a Juan porque justo cuando entreví que ya estaba respondiendo una de las preguntas que nos habían hecho en el chat y esa es justamente la respuesta. ¿Aló? Hola, David Orjuela, tienes el micrófono encendido. ¿Quieres hacer alguna pregunta? No, creo que no. Rami, listo, perfecto. Aquí un cliente que está conectado me hizo una pregunta por mi chat, pues por WhatsApp, y me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el confirming y el factoring? Creo que podríamos tener alguna claridad específica. No sé si ahí nos ayuda Rami o Juan. Juan, ¿Quieres que? adelante. Sí, adelante. Mira, No, yo en este momento estoy feliz con vos apoyándonos en este caso. Yo que esto no es un privilegio que tenemos todos los días. bueno, la diferencia es el punto donde se genera el financiamiento y hacia dónde se giran los recursos. Normalmente las operaciones de confirming son figuras de pago a proveedores, en donde me están financiando el pago a mi proveedor. Digamos que mi proveedor no me da plazo, o digamos que el plazo que me da es muy corto y no calza con mi ciclo de transformación de producto y con el ciclo de entrega y cobranza de la mercancía. Entonces, en las operaciones de confirming lo que se está financiando es el pago al proveedor, cumpliendo con que, no sé, el proveedor, digamos, dos ejemplos. El primero, el proveedor no nos da ningún tipo de plazo y no nos libera la mercancía y no me la despacha. Entonces tenemos un proveedor en China que nos está vendiendo telas o en India. Lo que hace la compañía de financiamiento es ir pagar directamente al proveedor y se genera el despacho, ¿cierto? O de pronto hay un caso en el que mi proveedor sí me da plazo, pero hombre, no me funciona. Vamos, digamos, a un caso de una compañía de retail, de supermercado en Colombia que
El proveedor sí le despacha, pero le da 30 días y resulta que el 30 días ni siquiera el producto ha llegado. Entonces se hace el mismo ejercicio, se le paga directamente al proveedor y lo que hace la compañía que generó la operación de confirming es dar un plazo mayor al que mi proveedor me está dando. O sea que mi proveedor me dé cero, o sea que mi proveedor me dé algunos días, la compañía da un plazo mayor. ¿Qué me permite a mí esto? Hombre, transformar la materia prima o poner el producto en venta, ponerlo en mis tiendas, venderlo y yo después buscar que esto calce para pagarle de vuelta a mi compañía financiera. El factoring funciona en el otro sentido. El factoring, yo ya entregué el producto, yo lo que le estoy dando es un plazo a mi cliente y lo que no puedo o no quiero es esperar esos 30, 60, 90 días. Entonces lo que hace la compañía de factoring es anticipar ese flujo como lo hablábamos antes. Entonces es el momento en el que se genera el financiamiento y contra qué. Entonces, claro, el confirming es contra una materia prima, contra un pedido que tengo y donde tengo proveedores que no me están dando el suficiente plazo que necesito. El factoring funciona una vez entregado el producto, tengo una cuenta por cobrar, una factura que ya tiene un poder de título o valor y lo que hago es anticipar esos flujos futuros como esa factura como colateral. Totalmente de acuerdo con Juan. De hecho, yo creo que la diferencia más significativa es justamente eso, como el sentido. En el factoring, yo como proveedor busco adelantar mi flujo de caja. En el confirming, es el cliente el que busca extender sus tiempos. Digamos que en Total. términos técnicos, la operación termina siendo del mismo tiempo. Es más como el origen de cómo se concibe exactamente. Por allí veo una pregunta de Angélica que nos dice, ¿cuándo aplica y a qué empresas el factoring? ¿Cualquier empresa puede hacer uso del factoring? Mira, la respuesta inicial es sí. La respuesta inicial es sí. Cualquier empresa que emita facturas y que tenga cuentas por cobrar a sus clientes puede hacerlo. Ya obviamente hay diferentes especialidades dentro de eso. Hay clientes tuyos que pueden facilitar mucho los procesos, pero en general cualquier empresa que emita facturas es sujeto a operaciones de factoring. No sé ahí, Juan, qué tiene para complementar. Yo creo que lo único es tener claro cuándo cabe el factoring cuando hay una compañía que vende a plazo. Si yo no estoy dando plazo y si a mí me pagan de contado, pues es, digamos, el único caso donde como compañía no puedo acceder, pero simplemente porque no hay un espacio. Pero de resto, inclusive del lado nuestro, no tienen que ser compañías con mucho tiempo establecidas. Del lado nuestro, lo único que buscamos es una compañía que por lo menos haya tenido un récord o una experiencia de unas 4 operaciones exitosas con su comprador y de ahí ya lo podemos empezar a considerar. Bueno, allí Angélica nos hace dos preguntas muy relacionadas que yo creo que son muy importantes. Y la primera es si solo se pueden usar facturas electrónicas. Y la segunda es qué tiene que ver el radial. Angélica, esa pregunta es un poquito más extensa de lo que parece. ¿Qué pasa? Si es una operación solo en Colombia, por ejemplo, entre dos empresas en Colombia, es muy probable que sí te pidan una factura electrónica. Sin embargo, cuando son operaciones internacionales, la regulación de facturación electrónica puede ser un poco diferente entre países. Entonces, ahí la obligatoriedad de que sea una factura electrónica, un poquito, ahí sí, Juan es más el experto por ese lado. No sé cuál sea su opinión frente a la obligatoriedad de que sea factura electrónica. No, para nada no aplica porque no hay una conexión entre las legislaciones de los dos mercados. Ustedes me correrán, pero no he visto ningún mercado internacional que hayan dos países generando facturación electrónica. Nosotros inclusive lo Exactamente. único que pedimos es la documentación escaneada, no pedimos ni siquiera facturas en original. Entonces no es necesario para el factor internacional. Exactamente. Yo creo que al final de cuentas el tema de regulación de facturación electrónica es más regulación local que de carácter internacional. Ahora, tu pregunta sobre el Radian. Miren, el Radian es algo muy importante. El Radian es un ejercicio que está haciendo el gobierno colombiano tratando de evitar que esos procesos manuales alrededor de las negociaciones de factoring. Digamos que iniciativas como el Radian ya han tenido historia pues bastante reconocida en países como Inglaterra, en Chile, en México. Y finalmente el Radian lo que busca es que haya un tercero que sea quien avale esas negociaciones de factoring, donde es muy importante lo que mencionaba Juan ahorita. Finalmente esa regulación del Radian aplica para Colombia. No hay una forma en que un ente tributario en Estados Unidos tenga cómo verificar si esa factura en Colombia está en el Radian. No, la hay en los temas internacionales. Los procesos cambian un poco.
Bueno, otro tema súper importante con el factoring que podemos ir abordando mientras nos surgen algunas otras preguntas de los clientes es, ¿para qué me sirve el factoring? ¿Para qué me sirve el factoring? Finalmente es una herramienta de financiamiento de corto plazo, pues, o del plazo que tengan las facturas, que como bien decía Juan, pues hay casos en los que es usual facturación en 150, 180 días sin ningún problema. Pero finalmente es una herramienta de financiamiento de corto plazo, justamente buscada para ese tipo de estrategias. Si lo que uno está buscando es construir una nueva planta productiva, pues tal vez el factoring no sea la herramienta más adecuada, porque claramente la otra va a ser una inversión de más largo plazo. Sin embargo, es una herramienta muy potente para liberar flujos de caja. Ahora, hay regulaciones particulares que lo pueden hacer más atractivo que otros productos financieros. En Colombia particularmente, esto cuando uno lo cuenta en otros países, para ellos esto no es hasta difícil de comprender, pero en Colombia es muy fácil un beneficio a través del factoring y es el 4 por mil. ¿Qué sucede? Pues todos sabemos en qué consisten las operaciones de 4 por mil. Cuando los fondos cambian de cuenta bancaria de un hito a otro, pues se hace un gravamen al movimiento financiero equivalente al 4 por mil. Cuando es una operación única, ese 4 por mil es un tema que puede ser despreciable. Sin embargo, cuando nosotros recurrentemente pagamos proveedores y esas operaciones se hacen mes a mes, pues finalmente el 4 por mil se vuelve como un cargo fijo dentro de lo que nosotros hacemos en nuestras operaciones. Y el 4 por mil son alcanza a tener montos considerables. Es decir, si nosotros mensualmente pagamos 1.000 millones de pesos en proveedores, hay muchas empresas que pueden llegar a esos niveles o 100 millones de proveedores, pues estaremos pagando 400.000 pesos o 4 millones de pesos mensuales en 4 por mil. Eso termina siendo una tasa en términos nominales del 0.4% extra al costo del producto de financiamiento. Pero resulta que bajo la regulación colombiana, las operaciones de descuento de facturas tienen esa exención del 4 por mil. Entonces, muchas veces utilizar operaciones de descuento de facturas para evitar ese gravamen al movimiento financiero me hace más rentable una operación de factoring que inclusive yo pagarla directamente al final del día a mi proveedor, porque cuando yo le pago al final del día, ahí hay que incurrir en un 4 por mil sobre ese pago. Y cuando estas transacciones se hacen a través de operaciones de descuento de facturas, bajo la regulación colombiana, están exentas del 4 por mil. Entonces, también las operaciones de factoring tienen un beneficio tributario en la suma global de una operación de pago a proveedores, porque si yo le pago si yo pago en un mes 1.000 millones a mis proveedores, tengo que contar con esos 1.000 millones más el 4 por mil que me cuesta esa operación. Sin embargo, cuando yo lo hago a través de un proceso de descuento de facturas, hay exenciones tributarias que lo hacen inclusive con mayores ventajas que un crédito de corto plazo donde sí voy a tener ese tipo de gravámenes tributarios. Y el tema tributario, pues en un país donde las rentas que tenemos que pagar por nuestra operación son tan altas, pues cualquier exención es bastante importante de ser tenida en cuenta. Para mí ese es un punto súper importante, yo creo, tocar aquí, porque eso quiere decir que también pues nuestros equipos contables, ¿no?, y financieros deben estar súper enterados de todas estas oportunidades y ventajas de en unas hacer factoring, en otras crédito y en otras otros productos financieros, pues para manejar de manera más inteligente como esa, mantener nuestro flujo de caja sano, manejar de manera más inteligente todas las fuentes de financiación o de capital a las que podemos acceder. Entonces eso es algo súper importante y es un tip muy importante que se pueden llevar los empresarios que están aquí hoy conectados. De acuerdo, de acuerdo. Listo. Yo aquí reviso que no tenemos más preguntas por ahora, pero sí me encantaría que tanto del lado de Juan, que nos habló de todo este tema del factoring internacional, como de Rami, que lo trajo a un contexto más local, podamos ir cerrando con unos tips para que los empresarios se lleven y pongan en marcha en sus empresas, tanto si aplican para temas de factoring internacional como exportadores o si no, cómo se puede hacer a nivel nacional.
Sí, yo creo que hay algo como empresario que hay que tener en cuenta y muchas veces uno se encuentra la respuesta del cliente es, "Ah, sí, yo en este momento no lo necesito, yo en este momento estoy bien, la banca me atiende muy bien y obviamente sí, pero yo creo que siempre, no solamente en el lado financiero, sino en los negocios, siempre estamos buscando diversificación, no estar concentrado, uno no quiere estar concentrado con un solo cliente, uno no quiere estar concentrado con un solo proveedor, uno no quiere estar concentrado con un solo banco. Estas son líneas que, lo mencionaba al principio, no van a engordar el pasivo sobre el balance. Hay clientes que esta es su principal fuente de financiamiento, hay otros que es una opción y que la van manejando durante el año según la necesidad. Hay meses que tengo una intensidad mayor en términos de capital de trabajo, hay otros que es menor. Yo trato muchas veces de describir esto de manera muy coloquial y yo lo digo como está la llanta de repuesto del carro. Hombre, sí, yo con el banco ruedo mi día a día y tengo mis 4 llantas, pero la llanta de repuesto me sirve si la tengo inflada. La banca la conocemos bien y no quiero, obviamente nos ayuda a todos en el día a día y todos hemos crecido de mano de la banca, pero todos sabemos que cuando hay sol nos prestan la chaqueta, pero cuando empiezan a llover, la chaqueta hay que devolverla. Entonces, tener ese tipo de líneas, no solamente factoring, sino que son alternativas, que no me endeudan, que no me toman las garantías que ya tengo comprometidas con el banco, me pueden ayudar en momentos difíciles. Lo importante es no esperar a llegar en el momento difícil. Obviamente tengo que ser inteligente, si estoy en un buen momento, tengo en una buena posición, no estoy amarrado, no estoy buscando por ningún tipo de financiamiento de pronto con algún tipo de desesperación, siempre voy a poder negociar mejor y voy a poder negociar con mayor tranquilidad y conseguir. Aparte que les decía, no estar concentrados. Todos sabemos los problemas que estamos viviendo en Latinoamérica a nivel riesgo gobierno, riesgo país. Hombre, tener de pronto un salvavidas en el exterior, que de pronto me pueda colgar de ahí si algo a nivel gobierno, a nivel país cambia, me va a ayudar. Puedo trabajar, lo tengo ahí, no esperar como que las cosas pasen. Yo creo que es uno de los puntos importantes. Otro punto es endeudarnos de manera inteligente. Yo, ¿para qué si mi necesidad es ampliar mi planta, yo no puedo estar buscando una línea de factoring? Pero si mi necesidad es capital de trabajo, mantener mi ciclo operativo rodando, no tener mi planta frenada, ¿para qué voy a buscar un crédito a largo plazo con el que voy a comprometer activos? Pues vámonos a buscar figuras como la del factoring. Entonces yo pienso que es escuchar, estar abiertos, saber cuál es el momento inteligente de acceder a otro tipo de financiamiento y nada, yo creo que es esto, no estar concentrados, entender que hay figuras y hay compañías a nivel internacional que tienen un apetito grande por Colombia, por los empresarios colombianos, de verdad que sobresalimos, somos juiciosos, cumplimos, tenemos buen nombre, peleamos por el cliente y hay gente y hay mercados internacionales que quieren colocar recursos en Colombia y están ahí, de pronto es explorar un poquito más, buscarlos o tener la mente abierta cuando se nos acercan. Yo creo que hay uno de los consejos más importantes y yo creo que nunca lo había escuchado en unos términos como tan fáciles de entender, es lo que decía Juan ahorita, nada más desastroso que uno pincharse y cuando va a buscar la llanta de repuesto desinflada. Y exactamente eso es lo que pasa cuando uno necesita fondos para mañana y tiene que salir a buscarlos hoy. Eso es como tener una llanta de repuesto, pero tenerla desinflada. ¿Por qué? Porque en lo que yo la inflo, pasará el tiempo. Yo creo que justamente este tipo de alternativas son como ese tipo de alternativas que hay que tener prendidas siempre, al margen de que se utilicen o no. Tener un cupo activado de factoring, como mencionaba Juan, no afecta mis indicadores de endeudamiento, eso no en absoluto va a dañar mis indicadores financieros. Sin embargo, tener un cupo ahí disponible implica que si yo el día de mañana lo necesito, no es sino dar un clic y en menos de 24 horas tener los fondos. Si yo no tengo ese canal abierto, con seguridad que va a estar ahí disponible, pero no va a ser en 24 horas. Y yo creo que en muchos casos la inmediatez de los fondos es crítica. O sea, no hay plata más costosa que la plata que no se tiene. Esa definitivamente por mucho es la plata más costosa. Entonces yo creo que lo primero es eso, y eso es una estrategia en general como de buenas prácticas, es uno tener siempre sus canales abiertos para poderlos tomar cuando se necesiten y no cuando se pueda. Por otro lado, lo que decía Juan, ser muy estratégicos en los tipos de inversiones. No todos los tipos de fondeo sirven para todos. Si nosotros vamos a hacer una planta y vamos a extender nuestra capacidad productiva, pues para eso justamente hay créditos de más largo plazo que son súper beneficiosos y para otro tipo de cosas hay puntos
de corto plazo. Otro tema muy importante que brinda el factoring y es como un beneficio intrínseco, sobre todo en los casos internacionales, es que se vuelve un mecanismo de cobertura natural, porque cuando yo estoy haciendo una operación de factoring internacional, finalmente estoy apalancado. Pensemos en este caso, si yo estoy haciendo una operación de factoring internacional con RTS en Estados Unidos, estoy con mis facturas colombianas ligado a tasas de interés y a un mercado y a una economía de Estados Unidos, no a la colombiana. Entonces, eso en ciertos momentos de volatilidad local y de ciertas particularidades puede ser súper benéfico. Súper Sabes que, benéfico. qué pena, Ramiro, que te interrumpa, pero que estabas hablando de eso y se me olvidó comentarlo. Esto también es una cobertura contra el dólar. Si exporto hoy, cobro hoy, no estoy expuesto a ese dólar en 90 días, 60 días. Sabemos que cualquier tipo de cobertura, un hedge, un forward, cualquiera tiene un costo, pues casi que aquí viene dentro del financiamiento. Entonces, tengo el capital en la mano, estoy cubierto de pronto en un caso de default o de bancarrota si tengo seguro, y además estoy cobrando a un dólar de hoy y no al que pueda pasar en el futuro. Exactamente. Y yo creo, o sea, en estos escenarios de volatilidad donde nosotros hace 3 semanas veníamos de un dólar que estaba en casi 4.000 y ahorita está en 3.700. Te puede comer la Sea, utilidad. claro, exactamente. Yo creo que ese es el punto, Juan. Se lleva el margen de utilidad y tu utilidad del producto se fue por un tema cambiario. Si vos Exacto. tenés ya en mente que la perspectiva es a la baja, uno puede poder cazar esos dólares en una tasa mucho más alta. Y lo que dice Juan, finalmente todo el hedge y todas las operaciones de cobertura ya vienen intrínsecos desde la casa de factoring que está estructurando la operación. Entonces da como toda esa garantía. Mm, Otro tema súper clave y que yo creo que es algo muy importante y es el factoring permite de alguna u otra forma beneficiarnos o vernos impactados de manera positiva de la calidad crediticia de nuestros clientes. Es decir, si nosotros tenemos como cliente al Éxito, a Procter Gamble, no sé, a esas empresas que todos tenemos en la cabeza, sin ningún problema y en cuestión de minutos vamos a encontrar financiamiento para esas facturas y en excelentes condiciones y muchas alternativas. Entonces, también eso nos permite que de alguna forma esas capacidades financieras de nuestros clientes se nos transmitan a nosotros y nos impacten de manera positiva. Ahora, hay mercados que de alguna u otra forma parte de que su rentabilidad financiera se garantice implica hacer operaciones de factoring. ¿Por qué? Porque son mercados de márgenes muy estrechos, con riesgos de volatilidad por el mercado muy alto y donde nadie se puede esperar 30 días a ver qué va a pasar. Entonces son mercados que así la facturación siempre se emita en un plazo mayor, casi que son mercados naturales que surgen en operaciones de factoring. Y eso es un buen punto también, Ramiro. Nosotros lo tenemos muy presente, sobre todo cuando nos encontramos en mercados con condiciones especiales. Por ejemplo, el caso del café. Nosotros participamos en un volumen importante con grandes exportadores cafeteros colombianos y es algo que inclusive la tasa de ellos, y eso lo hacemos para casi todos los clientes, pero la tasa, el exportador cafetero vende a muy corto plazo. Normalmente las facturas les pagan a 12, 15 días. Nosotros lo que hacemos primero es darles una tasa diaria, la misma tasa anual prorrateada por 360, pero que solamente aplica por los días que dure abierto la factura. Entonces así no está comprometido a plazos, que si la factura dice 30 días y mi cliente pagó a 15 días, me van a cobrar 30, nosotros no, nosotros cobramos los días que estén colocados. Entonces mucha gente dirá, pero es que el plazo es muy corto para que un cafetero aplicara eso, pero resulta que hoy en día los agricultores, el cafetero, el que en realidad produce y tiene el café, le vende a estos exportadores de contado, y el que no tenga la plata antes del fin de semana en la cuenta va a perder la capacidad de exportar más. Entonces, por ejemplo, ese es un escenario. Así se haya un plazo corto, es bien intenso en capital de trabajo, presentamos una tasa diaria, una tasa muy competitiva porque es una industria de volumen con márgenes pequeños y estamos ahí beneficiando la cadena para que este exportador pueda seguir rodando. Exactamente. Y ahí tocas otro punto que es súper importante, Juan. Nosotros muchas veces tenemos la percepción de, no, pero es que es una factura de 10, 15 días, no necesito financiar. Hay casos de que hay facturas de 180 días que no es necesario financiar, como hay casos de facturas de 10, 15 días, como en el caso de los cafeteros y de ciertos mercados específicos muy demandantes de capital, donde no hay
sea, 15 días es toda una eternidad en el modelo de negocio. Si en la industria del transporte, 10 días, ellos facturan a 30 días, pero ellos el servicio lo concretan en 1 o 2 días. Entonces, imagínense lo relevante que es para ellos, así sea una factura de muy corto plazo, poderla liquidar rápidamente. Entonces, es también Así es. como entender esos escenarios donde es súper prioritario la financiación. Hay otro punto súper importante en el proceso de factoring y que yo creo que esta sí es una ventaja competitiva que las entidades financieras tradicionales no tienen y que yo creo que es de muy alto valor para las pymes y para las pequeñas empresas que están entrando en este mundo. Y es, normalmente, y Juan me va a decir si me equivoco o no, porque yo creo que es una situación muy del día a día de Juan, pero el contacto entre las empresas y los fondos de factoring es un contacto muy estrecho, es una comunicación muy directa. Y uno puede saber con seguridad que si Juan está al frente de una operación con nosotros y nosotros lo contactamos, Juan nos va a decir, mira, esto está en este momento, yo creo que al final de la tarde podemos hablar. Es decir, la capacidad de conversación directa y de entendimiento de las necesidades es muy alta. En un banco es un proceso supremamente estándar donde tal vez el comercial que nos atiende a nosotros, así quisiera, no tiene ningún tipo de contacto ni con el área operativa ni con quienes están perfeccionando la operación. Entonces, digamos que esa cercanía en la relación y ese acompañamiento es parte de lo que ha hecho que las entidades especializadas de factoring entiendan también los negocios y sean tan oportunos. Un banco finalmente como en esa grandeza y en ese nivel tan masivo que tienen productos supremamente estándar, procesos supremamente estándar y es blanco, negro y lo que se ajusta o no. Los fondos de factoring tienen esa capacidad de entender la conversación, de entender que, como lo mencionaba Juan, que para los cafeteros hay un producto que se acomoda muy bien, que puede que para otro sector no, y eso permite que las operaciones se concentren de una forma muy positiva. Algo como lo que nos pasaba al inicio con Jaime, que nos decía, mira, yo tengo esta situación, tengo a mi cliente que es fulano de tal. Los fondos tenemos esa posibilidad, las entidades especializadas de factoring tenemos esa posibilidad de tener una comunicación muy cercana y de poder cerrar esas relaciones y entender la necesidad de mi cliente más allá del producto financiero, sino de por qué necesitamos resolverle ese problema. Y al final del día, si ustedes me preguntaran a mí, ¿por qué han sido exitosos los fondos especiales de factoring? Yo me atrevo a decir que es eso, tienen una cercanía tan alta con las empresas que logran entender y resolver problemas que los bancos, por ese nivel en el que se encuentran, no los pueden resolver de una forma tan eficiente. Yo creo que el lado de nosotros, Ramiro, exactamente eso es lo que hacemos. Inclusive parte del proceso de la estructuración de la línea en RTS es una llamada de entrenamiento y ese entrenamiento es desde el lado del cliente a nosotros, al equipo operativo. Nosotros no buscamos que el cliente modifique nada de su día a día, ni de su documentación, ni de su proceso. Si hay un cliente que está cumpliendo con una exportación, con un cliente en el exterior, porque está haciendo las cosas bien. Nosotros buscamos es que el cliente nos entrene cómo recibo mi orden de compra. Tenemos casos que el cliente dice, es que mi orden de compra es un WhatsApp. Perfecto, nosotros no le vamos a pedir que la cambie, mándenos el pantallazo del WhatsApp y con eso cumplimos. Hay otros que tendrán órdenes de compra más formales y la factura y lo demás. Aparte de eso, sí hay mucha visibilidad. Del lado de nosotros lo que hacemos es siempre hay un equipo, más o menos el equipo que maneja la cuenta de cada cliente, son unas 6, 7 personas entrenadas en la misma cuenta para que no dependamos que es que Juan está de vacaciones o Juan ya no está, entonces nadie maneja mi cuenta, nadie la conoce. Entonces aquí hay un equipo entrenado 100% en la cuenta del cliente. Hay una línea de teléfono, están los correos de todos nosotros como equipo, hay un WhatsApp para comunicación inmediata, resulta que hay una pregunta que necesitamos que nos respondan rápido, pero adicional tenemos una plataforma, un portal muy dinámico, muy gráfico, donde el cliente en tiempo real entra, ve dónde está el proceso de su factura, si está en revisión, si ya fue aprobada, si está en desembolso, y además generamos una cantidad de reportes, qué facturas han sido financiadas, cuánto fue el saldo pagado, cuál fue el costo de financiamiento factura por factura, que de verdad que el equipo contable o financiero de todos nuestros clientes lo agradecen muchísimo porque les evita un montón de trabajo y recopilan todo esto. Entonces tú sí lo dices, es verdad. Y yo creo que del lado de las compañías de factoring tenemos una misma presión sobre el cliente y es
los dos queremos vender más, el cliente de nosotros quiere vender más y nosotros queremos que el cliente de nosotros venda más para que la línea sea más grande. Entonces el día a día lo combatimos juntos, esos problemas los combatimos juntos y ahí es donde se empiezan a crear de pronto ciertas excepciones, nos salimos un poquito de la regla y ayudamos un poquito más, pero sí, exactamente como tú lo dices, Ramiro. Eso, yo creo que mencionaste un punto súper importante, Juan. Algo muy importante para que las pymes y las empresas entiendan es que una entidad especializada de factoring, su mayor interés es que ustedes vendan más, porque hacer una sola operación de factoring en la historia no es ni siquiera rentable. Realmente las operaciones de factoring empiezan a ser rentables muy en el largo plazo. Entonces, por eso ese afán de que una empresa crezca, de que venda más, porque nosotros, es decir, ustedes no saben cuando una operación de factoring se ejecuta correctamente y una empresa puede mostrar sus estados financieros con liquidez por haber ejecutado bien una operación de factoring. Eso puede hacer que una empresa se gane una licitación, puede que una empresa pueda mostrar robustez financiera frente a una solicitud de un cliente. Entonces eso cierra un montón de puntos importantes más allá de la transacción financiera. Yo creo que tocaste un buen punto y es algo que nosotros ahí le traemos valor y muchas veces el cliente dice, es que yo no quiero que mi cliente sepa que yo hago factoring. Hay casos, digo que son muchos, donde el cliente nos ve a nosotros como un tercero muy valioso porque sabe que su proveedor financieramente está oxigenado y que le Está va a cumplir. tranquilo. Qué Sí. bueno que tienen su proveedor de factoring, sé que están oxigenados, que tienen el capital de trabajo para cumplir con lo que siguen. Y muchas veces uno como cliente también se hace la pregunta, ¿será que esta compañía sí es capaz de cumplir con estas órdenes de compra que le estoy dando a futuro? ¿Cómo se va a financiar? Y ahí es donde nosotros también nos convertimos en un aliado importante. Miren, aquí está, conversemos, nos invitan a la reunión, nos participan de pronto de algún tipo de espacio y nosotros simplemente compartimos, esta es la línea que tienen aprobada, tienen un acceso ilimitado a capital de trabajo, a medida que sus órdenes crezcan, nosotros vamos a ayudar a que eso se cumpla. Ahí también hay un valor agregado a nosotros. Juan, y mira que tocaste un punto que me parece súper importante y que de alguna forma es algo que poco a poco se ha ido desmitificando, pero que es súper, súper relevante. Y yo creo que pues hay mercados más evolucionados frente a eso. En nuestro mercado se ha hecho mucho, pero creo que todavía tenemos un poquito de ese fantasma y es lo que vos estás mencionando. O sea, a nosotros nos ha tocado infinidad de compañías que nos dicen, ay, pero venga, y si yo hago factoring, mi cliente no va a pensar que me estoy quebrando. Y no, todo lo contrario. Antes, primero tú no te estás quebrando y no te estás endeudando ni nada. Lo primero que hay que entender es que si yo estoy en una negociación de factoring, lo único que estoy haciendo es adelantando un pago que yo ya tengo certificado a través de una factura. Y Total. segundo, lo único que tu cliente puede tener seguro es que un tercero, que es una entidad financiera que está de acuerdo con esa relación comercial y que tiene disposición de seguir apalancando eso y que si el día de mañana el contrato crece al triple, así la empresa no tenga la capacidad de asumirlo, ahí está la entidad financiera que le va a decir tranquilo que yo le apoyo con esas facturas. Entonces, adelante, adelante, Juan. Yo creo que en ese caso el cliente tiene que sentir halagado porque es que hay un tercero que cree en usted, está creyendo en los dos. El banco cree en mí nomás. La compañía de factoring cree en nosotros dos, creen en mí como compañía que soy capaz de cumplir y que estoy entregando lo que mi proveedor, lo que mi cliente me pidió y cree en el pagador. Sí se ha ido desmitificando mucho, yo creo que por eso mencionaba yo es endeudarse de manera inteligente. Yo creo que una persona que usa factoring se está quebrando es cuando está anticipando recursos para ver cómo termina de ponerle el techo a la bodega, para ver cómo para ver cómo termina de pagar su casa. Hombre, sí está como usando lo que no es, pero financieramente hoy en día hay unos gerentes financieros muy hábiles, muy inteligentes que aplican estas figuras de una manera que, como les decía, casi que terminan haciéndole plata al mismo financiamiento que nosotros le estamos entregando. De hecho, miren que hay empresas, ahorita yo pensando como en casos que hemos conocido del pasado y hay grandes multinacionales, pues, no sé, pensando en empresas como Hitachi, ese tipo de empresas que están tan de acuerdo en que sus proveedores tengan operaciones de factoring que hasta ellos mismos han diseñado como programas especiales. Ah, usted es proveedor, venga, de una vez metas en ese programa, descuente sus facturas y yo le garantizo que usted va a tener liquidez. Entonces, eso, lo que les contaba, es como un proceso de evolución y es muy importante aquí desmitificarlo. Obviamente, si yo voy a hacer factoring para ir a comprar un lote, pues creo que estamos usando la herramienta inadecuada. Total. Pero en la medida que yo le pueda demostrar a mi cliente que lo que estoy haciendo es usando esos fondos justamente para tener capital de trabajo, para satisfacer su demanda, eso es una relación gana-gana y que pues que antes se ve
alimentada por esa relación de la entidad especializada de factoring que está ahí. Mira que tocaste un buen punto, Ramiro, y es cómo ya muchas compañías que tienen o muy buen acceso o que se convierten en riesgo pagador para banca muy grande, montan estos programas de pronto pago para sus proveedores, pero es básicamente porque ellos lo que quieren es que su proveedor esté oxigenado, que pueda seguir llegando con esas órdenes de compra y que no se quede colgado porque ellos necesitan unos créditos, unos tiempos de pago más largos. Es exactamente eso. Es positivo tener que mi proveedor esté financieramente sano porque sé que tengo en quién confiar para que ese producto que vengo de él llegue. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y eso es súper importante y yo creo que fue un punto muy importante de tocar porque a nosotros venga, y si yo pido factoring, no, qué pena, es que mi cliente va a pensar que me estoy quebrando, no, tranquilos, tranquilos, que antes, obviamente hay que saber manejar el discurso y la necesidad, pero antes es una oportunidad muy grande y hay clientes que celebran que se hagan ese tipo de operaciones. Rami, Juan, por aquí en nuestro chat no tenemos por ahora más preguntas, pero esta conversación que acabamos de presenciar ha sido demasiado, pero demasiado, nos ha ayudado muchísimo a entender para qué son estos productos, cuándo los podemos usar, cómo les podemos sacar más provecho, cómo ganamos ventaja de usar un producto en un momento y otro en otro. Y la idea en realidad de este espacio para todos nuestros asistentes es que ustedes tengan cada vez más conciencia de que existen posibilidades en el mercado financiero que no solamente digamos que están amarradas a lo tradicional o al crédito, que ese es el único producto pues que se ajusta a lo que ustedes necesitan, no, sino que hay otros que se ajustan muchísimo a la necesidad que tienen en el momento y que incluso pueden ser mejores que el tradicional que todos conocemos como el crédito. Entonces la idea es que conozcan, que tengan las herramientas para poder tomar decisiones informadas y conscientes en su empresa y pues nada, estar acá con nosotros en este espacio también pues es el primer paso y los hace tener como esas ganas de poder llevar a su empresa a un siguiente nivel y en cada vez tomando decisiones mucho más conscientes e informadas. Entonces, yo creo que aquí ya la gente que está con nosotros pudo resolver sus preguntas, pudo escuchar esta discusión tan chévere entre Juan y Rami contando los dos puntos de vista desde el factoring internacional, el confirming y desde el factoring local. Y nada, yo realmente me voy súper contenta de esta sesión. A todos los empresarios que aquí participaron, mañana les van a llegar las memorias. Con memorias me refiero a la presentación que revisamos, algunos insights o puntos importantes que tocamos en esta sesión y además la grabación para que puedan compartírsela a las personas de su equipo, la vuelvan a ver, tomen apuntes, lo que quieran. Lo que nosotros buscamos aquí también en el Círculo Finactiva es que ustedes puedan aprender y hacer networking. Conocieron a Juan y a Rami, dos personas que van a estar también 100%, digamos que dispuestas a responderle sus preguntas, las pueden encontrar en LinkedIn, dentro de la presentación van a encontrar también el correo de ambos, y nada, la idea aquí es crear comunidad y que podamos cada vez crecer más nuestras empresas. Aquí Omar nos pregunta, ¿hay manera de obtener la grabación de ayer? Sí. Cuando se termine el bootcamp, es decir, el jueves, vamos a enviar las memorias de todos nuestros encuentros, el de ayer, el de hoy, el que vamos a tener mañana y el mismo jueves, entonces no hay ningún lío. Recuerden, yo antes de despedirnos, les recuerdo, mañana nos vemos el jueves, mañana vamos a entrar en ese tema que una de las asistentes nos preguntó, Radian, ¿qué es Radian? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? ¿Cómo le aplica a mi empresa? Etcétera. Y el jueves vamos a cerrar con temas de facturación electrónica y también todo lo que tiene que ver con este tema de Radian y cómo podemos nosotros sacarle muchísimo provecho y ventaja. Entonces, nada, Juan y Rami, despídanse porfis de este público maravilloso que tuvimos hoy, para que nos vayamos ya muy contentos de haber aprendido todo lo que hicimos hoy. No, muchas gracias a ustedes, a Finactiva, por invitarme, a todos por acompañarnos. Como dijo María José, de verdad quedo a su entera disposición. Si creen que yo les puedo servir en algo,
como consultas, como preguntas, si puedo ser un punto de contacto no solamente con RTS, sino con otras compañías de factoring a nivel internacional, con compañías de confirming, de PO, búsquenme, que con el mayor de los gustos siempre voy a estar para apoyar. Y bueno, yo creo que aquí juntos tenemos que hacer un esfuerzo país y trabajar juntos para que los exportadores y los empresarios colombianos sigamos creciendo. Entonces, sin ningún compromiso, no lo duden, aquí estoy. Y bueno, como dijo Ramiro, ojalá haya servido de algo y haya podido como compartirles un poquito de la poquita experiencia y conocimiento que tengo. No, entonces muchas gracias, muchas gracias. Para mí fue fabuloso. Yo no tenía el placer de conocer a Juan, fue justamente preparando para este escenario, pero para mí la experiencia, de verdad, que ha sido muy enriquecedora. Es una perspectiva muy, muy diferente a lo que uno está acostumbrado y eso es súper importante. Estoy seguro que para ustedes como empresarios también fue súper importante y muy a la orden. Nada más que quedar a un correo de contacto y lo que necesiten, siempre con todo el gusto de ayudarlos. Que sí, lo que decía Juan, pues si uno no tiene la respuesta, es muy probable que en la red de uno haya alguien que les pueda dar la respuesta adecuada. Así es. Bueno, a las 40 y pico de personas que se conectaron con nosotros, les damos las gracias por haber estado acá. Mañana les llegan todas las memorias, así que tranquilos que van a tener toda la información que aquí nos compartieron Juan y Rami. Y nada, recuerden, esto es del Círculo Finactiva. En Finactiva nosotros tenemos productos financieros, entre ellos Confirming Factoring y líneas de crédito para todas las necesidades de capital y de flujo de caja que tienen. Entonces, nada, feliz tarde, gracias Juan, gracias Rami, un Chao. gusto estar con ustedes y un placer. Que estén muy bien, Hasta hasta luego, muchas luego. gracias. Chao.